Hoy regresamos al libro de Efesios. Estamos a puertas de entrar a un estudio que va a ser de bendición para todos. Vamos a hablar de algo que, sin importar la situación en la que se encuentre o que esté viviendo, le va a edificar. Vamos a hablar de 3 relaciones en esta tierra que son probablemente las 3 relaciones más importantes que cualquier hombre o cualquier mujer puedan tener. La relación del matrimonio, la relación de hijo o hija y padre, y las relaciones en el lugar de trabajo. Y hoy iniciaremos con una introducción a la relación matrimonial. Una introducción porque vamos a meditar en esto a profundidad. Y creo que es importante lo que vamos a hablar, inclusive si usted es una persona viuda, separada o soltera. Esto porque es posible que se case algún día, y sí, las escrituras, yo pienso que es clara en las escrituras, yo pienso que el matrimonio es una bendición, lo dicen, dice casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor, Proverbios 19:14. El que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor, Proverbios 18:22. Es decir, de Dios es la esposa y es algo bueno. Igual pienso acerca de la soltería. Es un don del Señor. Noemí, cuando murieron sus hijos, dijo a Ruth y a Orfa: volveos, le dice Noemí, hijas mías, volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Esto porque ella no tenía más hijos. Y para que estas mujeres se volvieran a casar, la tradición era que se casaran con los hijos que ella tenía. Pero ya no tenía más. Entonces les dice: volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Y si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y diera a luz hijos, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarías vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, le dice ella, porque eso es más difícil para mí que para vosotros, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Ruth 1, del 11 al 17. Esto es un ejemplo de contentamiento sin importar las circunstancias que estaba viviendo. No importan las circunstancias en donde se encuentre, ya sea soltero, casado, viudo o separado. El contentamiento es lo más importante. Ruth lo sabía. Ella se casó entre los 14 a los 19 años, como era la costumbre, y perdió a su esposo 10 años después, es decir, que ella tenía entre 24 a 29 años. Era una mujer joven para decidir no volverse a casar. Y cuando se casó con Boaz, al parecer ella tenía 40 años. Es decir, había decidido estar contenta con su situación. Lo que pasó es que cambiaron las condiciones y entonces se casó con este hombre Boaz, pero ella estaba decidida a servir a su suegra para siempre a esa edad. Y eso es contentamiento. Pablo lo dijo: no que hable porque tenga escasez, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, lo dijo Pablo. Y él era soltero, Filipenses 4:11. Creo que entonces, antes de hablar en detalle del matrimonio, quiero dejar en claro que no importa la situación en la que se encuentre, debe tener contentamiento. Es decir, si es soltero, no debe caer en el síndrome si tan solo
fuera casado, me hubiera casado. Muchos siempre están viendo el pasto del vecino más verde que el suyo propio, y el contentamiento no está en si es casado o no. Lo primero para todos, ya sean casados o solteros, es que estén contentos en las circunstancias en donde se encuentre y con quien se encuentre. Porque también muchos casados, como muchos solteros, no expresan ese contentamiento, murmuran de su esposa, de su esposo, deseando inclusive lo que no les pertenece. Entonces acá, en estos días, vamos a ver unas aplicaciones prácticas acerca de todo esto. Y que en realidad es una continuación a lo que ya estuvimos viendo en el pasado, de ser llenos del Espíritu en Efesios 5. Y eso tiene que ver que sin importar las circunstancias en donde se encuentra, esté dando gracias por todo, cantando y alabando en vuestro corazón, dice Efesios 5, 19 y 20, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales, sometiéndose al Señor en el temor de Cristo, versículo 21. Y creo que ese versículo 22 que vamos a iniciar, ese versículo 22 es donde nos vamos a centrar por unos días. Es una aplicación práctica de esto que está diciendo Pablo anteriormente. En el 21 dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, y el 22 inicia a desarrollar lo que ya dijo en el 21. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y quiero como introducción, les enfatizo que es una introducción porque vamos a pasar varios días a este tema de esposos y esposas, iniciar con unas observaciones generales acerca de los textos que tenemos enfrente. Noten que Pablo inicia con las esposas antes que los maridos. Y eso no es por accidente. Tampoco se hace simplemente por cierta cortesía o por el principio de que las damas son primero. No. La razón es que a Pablo le preocupa especialmente esta cuestión de la sumisión. Y las pone de primero porque el sometimiento es un principio que Pablo aplica particularmente a las esposas. Hay otros aspectos que aplica a los esposos, a los maridos, y de ellos se va a ocupar más adelante. Pero la sumisión de las esposas es lo que le preocupa a Pablo principalmente, y por eso las pone en primer lugar. Además podemos observar que la sumisión es a sus propios maridos. Nótese el énfasis, esposas, sométanse a sus propios esposos. En el versículo 21 ha establecido el principio general de sumisión por parte de todos los cristianos a todos los demás. Sométanse unos a otros. El argumento entonces es el siguiente: si hace eso de forma general, si lo hace a todos, por así decirlo, ¿cuánto más deberían hacerlo las esposas a sus propios esposos en esa relación tan importante? Esa es una observación. Otra observación es que este método o este orden, como lo pone Pablo, como lo ha cambiado Pablo, lo usa también para los hijos y lo usa también para los siervos. Noten ahí el versículo 1 del capítulo 6. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Y a los siervos y los amos, en el versículo 5 del capítulo 6. Siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra. Lo que uno esperaría de estas relaciones es que su orden fuera contrario, fuera al revés. Y aquí están cambiados. Los niños vienen antes que los padres. ¿Y por qué lo hace? Porque le preocupa la sumisión a Pablo. Los niños no vienen antes que los padres, pero en el asunto de la sumisión sí están ahí, porque es una cuestión de sumisión, por eso los pone de primero. Los siervos no vienen antes que los amos, de nuevo es la misma razón. Otra observación es que le está escribiendo Pablo a una iglesia, le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, es una iglesia llena de cristianos, los que están ahí son creyentes, y les dice estas cosas. ¿Y por qué se las dice? Porque un creyente no entiende esto de forma automática, lo tiene que aprender.
En el momento que un hombre se convierte en cristiano, no es que toda la información le cayó del cielo y de ahí las supo todas. No las conoce, tiene que aprenderlas. Cuando cree, no es que entra en un mundo aparte y diferente y ya está. Por ningún lado dicen en las Escrituras que ahora que es cristiano todo cambió y nada es como antes. Nada de esto. De hecho, todo sigue igual. No cambia. Con los mismos problemas, con las mismas dificultades. Muchos les dicen erróneamente que todo lo que tiene que hacer es tomar su decisión por Cristo y todos sus problemas son historia. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Que desde que se hace cristiano van a vivir vidas felices para siempre. Que nunca va a haber un problema o una dificultad. Y por supuesto eso es un gran error. Si eso fuera cierto, las cartas que tenemos en las Escrituras no las necesitaríamos, no las hubieran escrito, porque en el momento que usted cree ya todos sus problemas estaban solucionados. El hecho de que nos hayamos convertido en cristianos es principalmente un cambio de corazón. Dios hace una cirugía y quita ese corazón de piedra y me pone un corazón de carne. Y ahora tengo una relación diferente, pero las condiciones en donde estoy viviendo son las mismas. Está pasando lo mismo. Cuando se hace cristiano no significa que ahora llegan automáticamente a todo el conocimiento y que ahora son unos santos. No, es que desde ahora en adelante todo lo que piense, eso no va a pasar, todo lo que piense y todo lo que dice va a ser todo lo correcto. Eso no es cierto. Este mismo párrafo en el que nos encontramos en este momento nos está mostrando, es una prueba de eso. Usted y yo necesitamos las instrucciones sobre estos asuntos particulares. E incluso podemos decir que el hecho de que un hombre se haya convertido en cristiano posiblemente le va a traer nuevos problemas. Problemas que nunca antes había tenido que enfrentar. Ahora se va a encontrar con situaciones que nunca había tenido. Antes no pensaba en algunas cosas, ni siquiera lo tenía en la mente, no las consideraba. Ahora está obligado a pensar. Y en el momento que piensa, se da cuenta de que se enfrenta a nuevos problemas. La esposa podría decir que cuando cree en Cristo, se ha liberado de todas las ataduras. Gálatas 3:28 se lo dice. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Piense en una esposa que ha creído y su esposa continúa siendo un incrédulo. Para ella este texto le ayuda a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Soy libre. Entiende cosas que nunca antes las había entendido, y el Evangelio le dice, no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Por lo tanto, ahora no cree que debe continuar en esa relación como la tenía antes. Piensa ella, ahora tengo un entendimiento que mi marido no tiene. El peligro es que la esposa pueda malinterpretar su nueva vida de manera que altera esa relación matrimonial. Y es lo mismo con los niños, con los hijos y los padres. Muy a menudo, cuando los niños se convierten y los padres no lo son y tienen un entendimiento que sus padres no han tenido, malinterpretan esta nueva situación y son llevados por el diablo a abusar de esta nueva relación. Así que al final se les encuentra rompiendo el mandamiento de Dios que les dice que los niños deben honrar a sus padres. ¿Sí lo notan? Con el cristianismo llegan nuevos problemas a los que nunca antes se habían enfrentado. Y sí, hay un gran cambio que tiene lugar en la regeneración, y ese cambio los lleva a nuevos problemas. El resultado es que tiene que pensar, o es al final lo que tiene que hacer, pensar lo que es correcto de esta vida, descubrir exactamente qué es lo que debe hacer, pensar para hacer cómo debe aplicar los principios hoy día.
a esta nueva situación en la que se encuentra, y de eso vamos a hablar en detalle. ¿De qué se trata esta nueva relación del matrimonio? Veremos qué es, de qué se trata la sumisión. Veremos las instrucciones también para el esposo. Y otra observación que podemos hacer antes de entrar en profundidad es que hay un mandamiento allí: someteos. A pesar de que en el original no está el verbo someteos en el versículo 22, este versículo 22 es una continuación del 21 y lleva la fuerza, el verbo lleva la fuerza, del 21 lleva la fuerza hasta el 22. Habla de lo mismo, del sometimiento. El autor no dejó el verbo allí, pero es claro que a esto se refiere al sometimiento. De hecho, la Biblia, la Reina Valera, lo adiciona como si estuviera allí. La Biblia de las Américas lo pone en cursiva para indicar que no está en el original. Pero en esto no hay lío. Esa es la idea acá, es la continuación del mandamiento del 21. Si leemos el 21, dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus propios maridos como al Señor. Si no le ponemos el verbo, tenemos el entendimiento correcto. Si lo notan, como el 22 pasa el verbo hasta el 21, o el 21 hasta el 22 mejor. Y podría darles argumentos acerca de esto, pero no quiero poner tiempo allí. Todos los eruditos afirman que la acción acá del 22 es someteos. Lleva la fuerza de ese versículo 21. Sin embargo, a pesar de la claridad de este mandamiento, muchos quieren dejar el cristianismo para los domingos. Y no se dan cuenta que el cristianismo es para todos los momentos del día, de la vida. No solo para los domingos, es para todos los momentos. Y si usted está casado o quiere casarse, debe entender que las instrucciones que aquí encontramos son para usted durante todos los días de la semana. No basta con comportarse bien los domingos como un cristiano se comportaría y en la semana como un pagano. No funciona así. Las instrucciones son para todos los momentos de sus vidas. Y otra observación es que hay una razón para el mandamiento. Acá hay un mandamiento. No siempre es un mandamiento para hacer algo. Hay algunos que se quedan en el mandamiento. Se ponen el traje de la piedad, se uniforman con el vestido de creyentes y piensan que esa manera de comportarse, o lo hacen de esa manera porque son creyentes. Pero eso no es cristianismo. Usted siempre debe saber por qué se comporta de una u otra manera. Siempre debe entender la razón de ellos. Deben ser claros con ustedes mismos de por qué hacen lo que hacen. Por lo tanto, no deben haber contradicciones en sus vidas o algo que simplemente hace porque todos los cristianos lo hacen, simplemente siguiendo a las multitudes cristianas. El cristiano es cristiano cuando entiende las razones y se regocija en la forma como está viviendo. Lo hace en el Señor, es en el Señor, lo ve claro y no quiere hacer otra cosa porque lo hace en el Señor. Es inevitable obedecer cuando lo hace en el Señor. Su mente está satisfecha con la condición en la que se encuentra, está contento donde está. No tiene nada que ver con la insatisfacción porque le toca, nada que le toca. Amar, por ejemplo, un esposo incondicionalmente a su esposa, o el rol de la mujer de someterse. Es que me toca someterme. No le toca, porque lo hace en el Señor, lo hace con gusto. Puedo decir, sin equivocarme, que un hombre que no es cristiano no sabe realmente lo que es hombre. Lo mismo para las mujeres, no lo sabe. No hay enseñanza en el mundo que le muestre como lo muestra la palabra de Dios. La Escritura no nos trata como bebés o como tontos. Nos da una serie de reglas o regulaciones, pero con razones. No nos las entrega sin ningún motivo. Las Escrituras dan la razón y le ayuda a que usted entienda por qué hace las cosas. Esa es la verdadera enseñanza acerca de la obediencia. Siempre la palabra de Dios nos da la razón de por qué deben hacer las cosas.
no es algo como una lista de mercado, tengo que hacer. No, no se trata de eso. No es algo que se hace sin darse cuenta o que se hace de forma inconsciente. Lo hace porque hay una razón detrás de la enseñanza. Tome el principio, tome el principio, medite, lo analícelo y lo hace como el apóstol lo pone acá. Ese es el método del Nuevo Testamento. Lo analiza y le da una razón para la acción y le damos gracias a Dios por eso, porque Él siempre nos da las razones. Otra observación es que hay una íntima relación acá entre la doctrina y la práctica. La doctrina y la práctica nunca deben separarse, porque cada uno ayuda al otro o ilustra el uno al otro. Hay ciertos aspectos en el que este pasaje que estamos viendo son asombrosos y son los más asombrosos de todas las Escrituras. No estoy diciendo que sea el más grande, pero digo que es uno de los pasajes más asombrosos. Aquí estamos en una epístola, piensen en esto, estamos en la epístola de los Efesios capítulo 5, a mitad del capítulo, meditando en las aplicaciones prácticas para la vida del creyente. Y recuerdan, capítulo 1, 2 y 3 son doctrinales principalmente. Un poco entra el capítulo 4, pero ahora hemos llegado al reino de los aspectos prácticos y las relaciones ordinarias y la mayoría de los asuntos del día a día. Y nunca el apóstol en toda su carta ha sido tan práctico como estas instrucciones que encontramos acá, las relaciones ordinarias en la mayoría de los asuntos del día a día. Y nunca el apóstol fue más práctico de lo que es en esta sección en particular. Esposas y esposas, hijos y padres, siervos, amos. Es una sección puramente práctica de su epístola. Sin embargo, si se dan cuenta, van a notar que detrás hay una parte doctrinal fundamental a entender. Noten lo que dice, y les va a sorprender y a emocionar al descubrir que el apóstol, al tratar este asunto tan práctico, de repente introduce la doctrina más exaltada de todas. Al decirle a las esposas y esposos cómo deben comportarse el uno con el otro, introduce la doctrina de la naturaleza de la iglesia y la relación de la iglesia con Cristo. De hecho, debo ir más allá. En esta misma sección, el apóstol nos da su enseñanza más exaltada de todas sobre la naturaleza de la iglesia y la relación de la iglesia con Cristo. Esto no lo debe perder de vista. Cuando esté leyendo la epístola, prepárese para las sorpresas. No se diga a sí mismo, bueno, esto es puro práctica, no debo prestar tanta atención, simplemente me dice qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago, pero no me está dando doctrina. Deme doctrina, me dirán algunos. Para nada, de repente, cuando menos lo espera, se le abrirá la puerta y allí será confrontado con la doctrina más magnífica y gloriosa que haya encontrado durante toda su vida. Y esto le va a llevar a hacer, o me lleva mejor a hacer un comentario práctico acá. Cuidado con el análisis superficial de las Escrituras. Hay tipos o hay personas que dicen, bueno, el capítulo 1 habla de esto, el capítulo 2 habla de esto, perfecto, ordenado, la gente los tiene bien estructurados, pero si trata con este capítulo de la epístola de los Efesios, se va a encontrar desconcertado. Aquí está, en estas palabras parecen ser las palabras más prácticas de todas las secciones, pero Pablo de repente introduce esta tremenda doctrina de la naturaleza de la iglesia y la relación de la iglesia con el Señor Jesucristo. Por eso deben tener en cuenta todas las palabras. No hay palabras que sobren dentro de las Escrituras, todas son importantes. Y acá nos encontramos con la doctrina y la práctica íntimamente relacionadas y no se pueden separar. Cualquiera que diga, por lo tanto, que solo le interesa lo práctico, está negando realmente la esencia del mensaje cristiano. Este pasaje lo demuestra de una manera perfecta y podemos hacer más observaciones. Otra observación adicional, el apóstol no aborda este problema de esposos y esposas
directamente como si fuera algo aislado. Su método lo aborda primero de forma general y luego va a lo particular. Esa es la estrategia del método deductivo. El inductivo sería lo contrario, es decir, de lo particular a lo general. Pero acá Pablo está haciendo el método o utilizando el método deductivo. Y creo que este es un gran método a seguir. Cuando se enfrenta a una situación particular, no debe enfocarse en esa situación simplemente o directamente a ese problema, sino debe hacerse la pregunta: ¿hay algún principio, hay alguna doctrina en la Escritura que gobierne de forma general toda esta situación? En otras palabras, antes de comenzar a lidiar con el problema, analice la situación de forma general. Salga de los árboles y vea el bosque primero. Y ese es el mismo método que utiliza Pablo en otras ocasiones. Es el método que se utiliza en las universidades, por ejemplo. Es el mismo método. Los primeros semestres en las carreras son los semestres donde están las materias generales. Si es una ingeniería, le enseñan cálculo, física, química, pero más adelante son las materias más específicas o más enfocadas, en donde se utiliza lo aprendido en las generales y se aplica a lo particular. Yo tomé unas clases de dibujo arquitectónico. Cuando estudiaba eso era lo general, pero luego esas enseñanzas las apliqué a la clase de topografía. Allí tenía que aplicar lo aprendido en dibujo arquitectónico de manera general a lo específico. Ese es el método del apóstol aquí. Y de hecho es el método que él utiliza en todas partes. Ese es el método deductivo. El movimiento de lo general a lo particular. Y yo diría que esto es un principio de vida. Nunca salte al problema, nunca lo aborde hasta conocer el principio general o la doctrina gobernante. Y eso aplica para cualquier problema de su vida. Primero analice las cosas de forma general para luego analizar los particulares. Eso lo estamos haciendo acá. Si ven el versículo 21 dice: someteos todos unos a otros, y luego está hablando de lo particular. Las esposas sométanse a sus maridos. Y otra última observación, no que no se puedan sacar más, podemos seguir haciendo observaciones y observaciones, pero para nuestros intereses terminamos las observaciones con esto. Nunca el apóstol conduce esta discusión de forma ligera. Aquí está abordando el problema de la relación entre esposos, esposas y esposos, pero lo hace en un espíritu. Noten la forma como lo hace de manera profesional, serio, lo habla con seriedad. Hoy día el matrimonio, en muchos lugares lo hacen así, toman el matrimonio como con chistes, empiezan chistes, y todo el mundo riendo acerca del matrimonio. Así lo hacen los comediantes, usan la relación del matrimonio para hacer sus comentarios. Casi siempre ellos hablan de las relaciones matrimoniales, esposos y esposas. Pero noten con la seriedad que el apóstol lo maneja, la seriedad con la que habla. No lo hace de manera jocosa y frívola y ligera, sino que nos deja el mensaje con toda la seriedad que ese mensaje representa. Y no solo es serio en lo que dice, sino que piensen, Pablo es un hombre y no toma el lado de los hombres. Él le habla tanto a hombres como a mujeres sin tomar partido. Es lo que hacemos en la consejería prematrimonial. Aquí tomamos un día para hablarle a las mujeres, pero dejamos un día para hablarle a los hombres. Usamos este mismo texto inclusive. Y les hablamos tanto a hombres como a mujeres porque es lo que hace el texto. No hay nada acalorado en las palabras de Pablo. No hay ninguna defensa por los derechos de ninguna parte. Ninguna ansiedad por demostrar que uno tiene la razón y que el otro está equivocado. Y así es que se deben hacer los asuntos, ¿cierto? Así deberían hacerse todos los asuntos, pero no. Hoy día el feminismo solo busca los intereses de su parte. Y es por eso es que hay tantos problemas. Pero el apóstol evita eso, como he estado diciendo, levantándolo y poniéndolo en el contexto, y evita de esa manera todas las dificultades. Su método es es el principio de que todo se hace en el temor de Cristo.
y ha establecido este principio desde el versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Luego lo repite: esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. Entonces, antes de que comience a tomar una posición en un lado o en otro, él impide que se generen partidos de un lado o de otro en este asunto. Él los eleva ambos inmediatamente al Señor. Noten cómo lo hace con los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pablo lo hace con mucha calma, y así debe de hacerlo todo. Cada tema discutido por los cristianos debe ser discutido de esta manera. Un cristiano que pierde los estribos. Hay unas personas que se pierden los estribos y dicen: pero usted ¿cómo me está diciendo esto? Pierden los estribos, y si está perdiendo los estribos, ya sea que demuestre su punto o no, no debería hacerlo, lo ha perdido todo. Es en el Señor, en el temor de Cristo, como a Cristo. Pablo está hablando de su misión, y su punto es que antes de considerar los méritos de estas dos personas, ambas deben someterse al Señor, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Ambas hacen esto, ambos deberían estar de rodillas, reconociendo que todo esto se hace como al Señor. ¿Qué diferencia se hace haciéndolo de esta forma? No es con arrogancia, ni con envidia o egoísmo, es al Señor, y por eso se deberían poner de rodillas. Si tan solo llevara todos estos asuntos difíciles de rodillas, ¿qué diferencia se haría? Esto no es solo cierto en respecto a los esposos y esposas, cualquier cosa en la vida. Tomemos hoy día la situación o el argumento donde hay unos que dicen: yo me vacuno, no me vacuno. Todo póngalo al Señor. No es si es bueno póngalo al Señor. Los grandes debates deben darse y deben hacerse sin tomar partidos. Es como al Señor. El método nos lo está enseñando aquí Pablo. Es que debemos hacerlo siempre en sumisión al Señor, con deseo de agradarle al Señor. ¿Qué estoy haciendo yo que le agrada al Señor? Es una disposición siempre de ser enseñados y ser guiados por Él y su palabra. Eso quiere decir al Señor. Entonces, hasta acá hemos visto algunas observaciones generales, que no solo gobiernan este asunto en particular del matrimonio, sino que gobiernan todos los problemas que pueden seguir o tener en su vida cristiana. Una vez hecho esto, pasemos al asunto particular que tenemos enfrente, la enseñanza cristiana sobre el matrimonio. Pero una vez más, debemos seguir el método deductivo. Entonces hoy vamos a iniciar, no en los detalles, pero vamos a ir a la Escritura para que desde afuera podamos ver todo esto. La primera gran cosa que se nos dice es que la visión cristiana del matrimonio es una visión única. Es un único punto de vista. Es el único punto de vista que se encuentra en la Biblia y no en los libros seculares. La pregunta a la que debemos hacernos es esta: ¿cómo ve el cristianismo el matrimonio? Y la respuesta a eso debe motivar la búsqueda de todos nosotros a ver qué es lo que dice la Escritura acerca del matrimonio, cuál es la enseñanza, qué es el matrimonio según las Escrituras. Permítame comenzar diciendo algunos aspectos de lo que no es el matrimonio. El matrimonio no es para escapar de alguna situación en la que se encuentran. Muchos se encuentran en su casa con problemas y se quieren casar rápidamente porque tienen muchos problemas con sus padres o en el trabajo. Tienen problemas económicos y si consiguen un esposo, de pronto es más fácil solucionarlos, o familiares con problemas con hermanos. Hay una situación difícil en la casa y yo me quiero decir ya para escapar, para salir del lugar donde me encuentro. Eso no es el matrimonio. Y además el matrimonio no lo definen los libros seculares. La antropología enseña que hubo un tiempo en que los seres humanos eran más o menos como los animales. Eran promiscuos y se comportaban como se comportaban los animales, pero a medida que el hombre comenzó a desarrollarse y a evolucionar, comenzó a darse cuenta de que debería dejar de hacer ciertas cosas.
a darse cuenta de que la promiscuidad conducía a la confusión, al exceso y a muchos otros problemas. Así que después de un largo proceso de agonía y de desarrollo, de experimento y de prueba y error, la naturaleza humana en su sabiduría, es decir, la civilización, llegó a la conclusión de que sería correcto y bueno que tuviera una relación de monogamia, un hombre casándose con una mujer. Y que esa es una cuestión de evolución, y esa es la enseñanza de la antropología. Pero eso no es lo que dicen las Escrituras, no lo dicen. Por eso debemos ir a ellas a ver qué es lo que ellas dicen. No son motivos, esas no son motivos bíblicos para contraer matrimonio. Algunos otros se casan por gratificación sexual legalizada, libre de culpa. La visión común del matrimonio es puramente física, es algo que se basa casi exclusivamente en la atracción física y el deseo de gratificación física. Es la legalización de la atracción física y la gratificación. Muy a menudo no es más que eso. De ahí los divorcios, porque las partes se rigen enteramente por instintos e impulsos. Todo es puramente a nivel animal y nunca se eleva por encima de él. No hay pensamiento alguno sobre el matrimonio en sí mismo. No es más que una legalización de algo que están ansiosos de hacer. Otros se casan para obtener una persona que les cuide en las casas. Algunos, yo quiero que me cuiden en mi casa, que me atiendan, entonces me caso y busco a alguien que me atienda. Y las mujeres también, alguien que le arregle todo, que todo lo que en la casa se daña, alguien se los arregle, todos los desperfectos se los arregle. O para conseguir un sentido de valor propio. Muchas personas, en el medio cristiano, todos decimos, uy, pero ¿cómo no se ha casado? Hay que casarse. Todos los solteros tienen que casarse para obtener estatus, se consigue un estatus. Eso no es un motivo bíblico. O por razones económicas, como ya lo dije. O por el deseo de que alguien le cuide o que le dé hijos. Por los hijos, es que yo quiero tener 4 hijos y no lo puedo tener si no tengo una esposa. O porque es que le parece el compañero muy atractivo, le hace sentir bien. Todas esas son motivaciones erróneas de lo que es el matrimonio o las motivaciones por las que las personas se casan. Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que dice las Escrituras? ¿Cuál es el propósito bíblico de las Escrituras? Y tengo 4 propósitos. El primero es compañerismo. Génesis 2:18 nos lo dijo. Dice, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No estaba bueno, no la estaba pasando bien, está bueno que se case. Proverbios 2:17 dice, hablando de la mujer que deja al marido, dice, la cual deja al compañero de su juventud. Es compañerismo, de eso se trata el matrimonio, de compañerismo. En 1 Pedro 3 dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera. Es decir, ella es igual, son compañeros, son personas que tienen las mismas, son dos unidades, por ponerlo así, que son 2 unidades, cada una independiente, pero se unen en una sola, y son compañeros ambos. Ese es el primer propósito, compañerismo. El segundo propósito es ayuda. Génesis 2:15 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. El hombre tenía un trabajo. Y más adelante en el 18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces es ayuda. Entonces además de compañerismo es ayuda. Y algo muy importante es el ejemplo o la caracterización de la relación de Dios con su gente, o la relación de Cristo con su iglesia, y en eso vamos a meditar, porque Efesios desde el 22 hasta el 32 nos lo muestra. Ahí vamos a estar. Es una muestra de la relación de Cristo con la iglesia, y es la misma relación entre el esposo y la esposa. Y hay otro propósito, un cuarto propósito, que es la unión sexual. Dice Génesis 1, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgad. Ahí está el mandamiento. También Pablo lo dice en 1 Corintios 7, dice que la mujer o que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido.
La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de la falta del dominio propio. Y luego Hebreos 13:4 dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, que hay una relación íntima dentro del matrimonio y es dentro del matrimonio que son válidas. Estos son los motivos principales o bíblicos para el matrimonio. Pero las nociones modernas no enseñan nada de esto. Hoy por hoy en el mundo se habla de igualdad entre hombres y mujeres y de hecho se está agravando cada vez más en el entendimiento de lo que está haciendo estos movimientos feministas que afirman que los hombres y las mujeres son iguales en todos los aspectos, que no debe haber ninguna distinción ni división en absoluto, sino una igualdad completa y perfecta. Y sí es cierto que en estos movimientos hay algunas enseñanzas con las que cualquier persona, sea cristiano o no, debe estar de acuerdo, por supuesto. Pero por otro lado, tomándolo en general y como principio, va en contra de las enseñanzas de las Escrituras en este punto. Es sin lugar a dudas la causa de mucha confusión, muchos problemas y mucho daño se ha hecho a los matrimonios, no solamente por el matrimonio mismo, sino también con la familia, que es la unidad fundamental de la vida. El resultado es que la disciplina se ha ido, el orden se ha ido, y muchos de los hijos crecen en medio de estos problemas. Sus padres no están en una relación correcta entre sí. El niño entonces se desconcierta, ve una competencia dentro de ellos, y este conflicto, se crea conflicto donde debería haber unidad y compañerismo. Entonces este movimiento feminista moderno ha tendido a empañarlo todo. Incluso parece estar filtrándose en la iglesia, en la vida de muchos que se llaman así evangélicos y que afirman que en la Escritura es la palabra infalible de Dios y que es la norma de autoridad. Vemos de inmediato aquí que ese no es un enfoque cristiano del matrimonio. La visión cristiana del matrimonio se rige entera y exclusivamente por la enseñanza de la Escritura, por el Antiguo y el Nuevo Testamento solamente, nada de libros seculares. Así que el hombre que dice ser cristiano no dice, bueno, yo voy a hacer el matrimonio como a mí me parece. No es como a mí me parece, es que dice la Escritura. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Entonces el cristiano no debe saber nada aparte de lo que dice la Escritura. Se somete a lo que dice la palabra. Toda su vida debe regirse por ese principio. Toda la cuestión, todo su pensamiento, toda su conducta debe regirse por lo que dice la palabra. Y adicionalmente, vemos que el matrimonio no es un arreglo humano, es una ordenanza de Dios, algo instituido por Dios, algo que Dios en su infinita gracia y bondad ha designado y ha ordenado y ha preparado y ha establecido para hombres y mujeres. Es de Dios, no es del hombre. Por eso legalizar las relaciones homosexuales bajo el nombre de matrimonio es ir en contra de la voluntad de Dios, porque es Dios el que dice qué es lo que se hacen las cosas, no es el mundo. La enseñanza de los antropólogos se basa en la especulación, se basa en la imaginación. Todo eso que ellos creen que así se dio, es que ellos creen, es pura imaginación, no es verdad. La enseñanza de la Biblia es la verdad acerca de este asunto, es la ordenanza de Dios. Y además el matrimonio solo puede entenderse plenamente cuando entendemos la doctrina del Señor Jesucristo y la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo central
qué es esa relación de Cristo y la iglesia, solamente cuando la entiende es que va a entender su matrimonio. Y el apóstol continúa el argumento acerca de Cristo y la iglesia a través de este párrafo. En otras palabras, se trata de esto: si no tiene claro acerca del Señor Jesucristo y la iglesia y la relación de la iglesia con Él, no puede entender el matrimonio. Es imposible, porque es solo a la luz de esa doctrina que realmente entiende la doctrina del matrimonio. Por lo tanto, es solo el cristiano verdadero que puede entender y apreciar el matrimonio. Es uno de esos maravillosos resultados de ser cristiano. El cristianismo no solamente se ocupa de su alma y de su salvación, del lugar en donde va a estar al fin de los tiempos, si va para el cielo o va para el infierno. El cristianismo toca toda su vida mientras todavía se encuentra aquí en la tierra. No puede entender el matrimonio a menos que sea cristiano, porque el matrimonio, en las palabras que encontramos acá, es las que lo define. Puedo aventurarlo a ponerlo de esta forma. A la luz de todo esto, lo impresionante no es que haya tantos divorcios, es porque no hay más. ¿Por qué no hay más? Debería todo el mundo estarse divorciando. No entienden un entendimiento. Solamente los cristianos entienden qué es el matrimonio. Los demás, no. Es asombroso cómo todavía las personas continúan cansadas. No sé cómo lo hacen. Ningún hombre, ninguna mujer tiene una verdadera concepción del matrimonio a menos que sea cristiano. Pero si somos cristianos, no debería haber ninguna dificultad de saber qué es el matrimonio y qué significa. No debería haber ninguna discusión, no debería haber ninguna disputa. Es que si yo me someto o no me someto, es que me someto. Es que si amo o no amo a mi esposa, es que la amo. No hay otra opción. Es lo que dicen las Escrituras. Es así como se debe llevar el matrimonio. No hay otra opción. Y es tan maravilloso, es tan glorioso, es tan exaltado que no debería haber ninguna dificultad, ni regateo, no hay discusión. Se somete como se somete a Cristo. Y ambos se están sometiendo el uno al otro, sino a los demás, no solamente el uno al otro, sino a los demás miembros de la iglesia, a la comunidad a la que pertenece. Está gobernado por una lealtad superior, por una lealtad a aquel que no consideró sus propios derechos y privilegios. Jesucristo no le importó sus derechos. ¿Él qué hizo? Él bajó a este mundo, se humilló a sí mismo, dejó todos los derechos y prerrogativas que tenía y tomó la forma de un siervo, incluso hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué derechos tengo yo? ¿O qué derechos tiene las mujeres? No tenemos ningún derecho si Él ni siquiera con todos los derechos y prerrogativas que podía haber tenido vino acá a servir, a morir en la cruz por todos los que hemos puesto su fe en Él. No solamente se debe someter a esa verdad, Él debe regocijarse ahí. Debe regocijarse, debe alabar a Dios inclusive en medio de esa situación. Esta es nuestra introducción. Es nuestra introducción a la enseñanza del apóstol acerca del matrimonio. La introducción acerca de por qué las mujeres se deben someter, y ahí vamos a estar meditando en eso, y por qué los hombres deben amar a sus esposas. Así que no se lo pierda. Nos vemos dentro de 8 días y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú en tu palabra nos enseñas cómo debemos vivir en esta vida. Gracias, Padre Santo, porque tenemos un instrumento que nos ayuda a vivir vidas que traen gloria a ti por medio del ejemplo. Permítenos que estos matrimonios que están ya acá y aquellos matrimonios que se están formando o aquellos matrimonios que se van a dar en el futuro, tú, Señor, les muestres, les enseñes para que sean un ejemplo a esta sociedad perdida. Que ese ejemplo traiga a otros al entendimiento de esa relación de Cristo con la iglesia. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.